Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra reflexión más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. De ya este 9 de julio del 2026 damos muchas gracias a Dios porque hemos arrancado ya el séptimo mes de este 2026. Ya la segunda parte, el segundo semestre, estamos arrancando el segundo semestre de este año que se está yendo como agua. Pero damos muchas gracias a Dios porque, oiga, estamos vivos. Gracias a Dios porque tenemos vida, porque nos podemos mover, porque podemos respirar, podemos comer, porque tenemos un techo donde resguardarnos, porque podemos estar al lado de nuestros seres queridos. Pero lo mejor de todo es que tenemos a Dios. Porque tenemos un Dios amoroso, porque tenemos un Dios compasivo, porque tenemos un Dios que se huelga de la justicia, de la verdad, y que nos brinda esa esperanza para nuestro caminar día a día. Y ese es el pretendido que tenemos en estas reflexiones. Lo que queremos es refugiarnos en la esperanza de la palabra de Dios, por lo cual le pido por favor que me acompañe ahí en su Biblia a Hechos capítulo 12. Vamos a leer un pequeño pasaje muy interesante del capítulo 12 del libro de Hechos. Entonces le pido por favor que me acompañe ahí, Hechos capítulo 12. Vamos a leer a partir del verso número 20, versículo número 20. Hoy vamos a leer 4 versículos. Es un pasaje cortito, pero bastante curioso, ¿no? Y bueno, le pongo en contexto. Lo que estamos haciendo son reflexiones. Cada día de la semana hacemos reflexiones acerca de las predicaciones que se realizan domingo a domingo en la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Y este domingo iniciamos una serie llamada La Contracultura del Reino, donde lo que buscamos es exponer las diferencias entre lo que el mundo ofrece y lo que el reino de Dios ofrece, ¿no? Y esta contracultura que se da tanto en el mundo como con el reino. Y el domingo pasado el pastor David Pedraza nos compartía el tema acerca de la humildad del reino contra el egocentrismo del mundo, ¿no? Cómo Jesús viene a establecer un reino en esta tierra donde hay un llamado a la humildad, pero el mundo nos empuja siempre a una cultura de egocentrismo, ¿no? Entonces, con este contexto y viendo que ya tengo aquí pues manifestaciones de vida, ya entró aquí un saludito de mi hermana Lichita, y ya por ahí vi también unos likes. Bueno, pues quiere decir que entonces todo esto corre muy bien, así que si bien le parece, voy a hacer una breve oración, le pido que ore conmigo, vamos a hacer una breve oración y procederemos a la lectura del pasaje y a la reflexión del mismo. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición de estar vivos, Padre, pero sobre todo por la bendición de tenerte a ti, que eres el dador de vida. Mi Dios, ayúdanos este día en todo lo que hemos de hacer, Padre, y no solamente este día, el resto de la semana, Padre. Mi Señor, que todo lo que hagamos pueda ser para honrar, bendecir y glorificar tu nombre, mi Dios. Y danos esa palabra que necesitamos, sobre todo aquellos que están padeciendo alguna situación, fortaléceles en su fe, Padre, y llévales una palabra de esperanza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos aquí entonces a lo que sería el pasaje. Le repito, es el libro de Hechos, capítulo 12, a partir del verso 20. Me voy a permitir para todos ustedes leer la palabra de Dios, que dice así. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Estamos hablando de un rey, perdón por la interrupción, estamos hablando de un rey. Ojo, no es el Herodes de los evangelios, no es el Herodes que mandó a matar a los niños cuando nació Jesús. Este es el nieto y estamos ya en tiempos de Pablo, ¿no? Entonces este Herodes, dice la palabra, estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: «Es la voz de un dios, no la de un hombre». Al instante,
un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Vaya historia, ¿no? Le repito, estamos hablando acerca de la humildad del reino frente al egocentrismo del mundo y creo que tenemos aquí un claro ejemplo de egocentrismo y más allá de eso, ¿no? El egocentrismo es esta exaltación que se hace de una persona o de la personalidad donde se priorizan las opiniones personales por encima de los intereses de los demás. Es decir, una persona egocéntrica es una persona que valora más sus intereses y no le importa el interés de los demás. Él va a priorizar los intereses y lo va a tomar como el centro de todo, ¿no? Y el asunto es que el mundo es así, el mundo provoca este egocentrismo. ¿Por qué? Porque el mundo nos vende una cultura muy propia del mundo que busca hacer a un lado el lugar que le pertenece a Dios, que es el centro de todo, y entonces el mundo busca meternos en una cultura de egocentrismo, ¿no? Y bueno, pues obviamente esto genera un grave problema, porque cuando esta cultura del mundo nos empuja a priorizar nuestros intereses, nuestros caprichos, nuestros deleites por encima de los intereses de Dios, entonces no solamente, mis hermanos, nos volvemos egocéntricos, viene algo mucho peor. Y eso es lo que vemos en Herodes, nos volvemos ególatras. El ególatra es aquel que hace una adoración excesiva por sí mismo. El egocentrismo lo que busca es atender los intereses por encima de otros, ¿no? Es este que dice, pues a mí no me interesa, yo primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Pero el ególatra busca la admiración de todos. Entonces es esta persona que construye su vida para que todos le admiren. Pensando en ególatras famosos, pienso por ejemplo en Maradona, pienso en el mismo Donald Trump, que son personas que se sienten deben ser admiradas por los demás. Y así nos venden su imagen, ¿no? Bueno, si nosotros analizamos el pasaje, vemos a un Herodes que tenía poder. Eso es cierto, él tenía poder, porque dice el pasaje que Tiro y Sidón dependían de la ciudad que él gobernaba. Y mi hermano, tanto el egocéntrico como el ególatra buscan muchas veces tener poder, de modo que otros dependan de ellos, para de esta manera entonces volverse el centro de las situaciones, de las vidas. Les pongo ejemplos, estas personas que tienen puestos estratégicos, ¿no? Que en los trabajos, inclusive hasta en los hogares, en la familia y en la iglesia, hay personas que tienen puestos estratégicos y aprovechan de eso para alimentar su egocentrismo, su egolatría. O personas que tienen los recursos materiales, el típico tío que tiene el dinero, ¿no? El típico muchacho en el ministerio o chica en el ministerio que tiene las llaves del salón o que tiene el acceso al equipo de audio o qué sé yo, y que vuelve todo un imperio acerca de esto, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Aquel que tiene el acceso a cierta computadora o a cierta aula o qué sé yo, ¿no? O personas que tienen un acceso exclusivo a ciertas áreas, a ciertos puestos, ¿no? Y pueden permitir acceso a otros. Lo vemos mucho en este ambiente que se da en el mundo de los antros y el famoso cadenero, ¿no? Que él decide simplemente por lo que ve, por el que le cayó bien o el que le cayó mal, quién entra a la fiesta y quién no. Pero eso sucede mucho en la familia cuando de repente está el consentido del patriarca o de la matriarca y entonces él aprovecha esto para ver quién puede acercarse al abuelo, a la abuela, etcétera, ¿no? Son muchos, aquí podríamos hablar de muchos ejemplos. Herodes concede una cita a unos delegados de Tiro y Sidón que buscan hacer un pacto de paz, ¿no?
Y el ególatra muchas veces es así, el ególatra crea todo un sistema para resaltar su importancia, ¿no? Si lo quieres, pídemelo. Es más, tienes que rogarme por esto que quieres, ¿no? Y nos dice que entonces Herodes se pone sus vestiduras reales. ¿Por qué? Porque el ególatra, el egocéntrico, adora la pomposidad. Y siempre se va por la proyección visual. Es una persona que todo el tiempo está pretendiendo. Es que se viste diferente, ¿no? Que cuando va a haber una reunión y todos se ponen de acuerdo en un código de vestimenta, él se salta ese código porque él tiene que ser diferente. Que cuando hay no sé, una foto o algo, él se pone en el centro, él tiene que hacer notar que es superior porque es el jefe. No lo sé, ¿no? Por distintas situaciones. Pasa mucho en la familia, ¿no? Con el que se siente y se sabe consentido, ¿no? Y entonces él es el que sale junto al abuelo, abrazándolo, etcétera, ¿no? Dice el pasaje que Herodes se sentó en su trono. Y el ególatra, el egocéntrico, siempre va creando sus puestos de poder, va creando sus propios reinados, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en el área donde yo trabajo, que es la educación, donde de repente los maestros se vuelven amos y señores del aula, ¿no? Y es el único espacio en donde ellos se saben con poder y muchas veces ahí son muy déspotas, ¿no? Sabiendo que saliendo del aula son un mortal más, ¿no? Dice que dio un discurso, Herodes dio un discurso, y obviamente el discurso es la herramienta perfecta para un ególatra, para un egocéntrico, para autoproclamarse. Y entonces Herodes recibe una ovación. Porque ese es el fin, esa es la meta, ese es el propósito que todo ególatra y todo egocéntrico busca. Pero mi hermano, ojo, muchos cristianos sufren de egolatría. Cristianos que crean escenarios para resaltar su importancia y entonces hablan de sus conocimientos bíblicos y de su arduo trabajo en el servicio, de lo indispensables que son en la iglesia, y entonces hasta se valoran ahí en una especie de bolsa de valores eclesiástica, ¿no? Y se preocupan por la proyección visual, ¿no? Porque se tienen que mostrar que son diferentes y entonces construyen sus tronos, sus espacios de poder para poder controlar las decisiones que se van a tomar en el ministerio. Y muchas veces usan del púlpito o del salón de clase o del propio liderato, más bien para autoproclamarse, para construirse una imagen. Y muchos de ellos reciben ovación. Pero el Señor Jesucristo dijo: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús habló de, sí, vas a tener una recompensa, la gente te va a reconocer, vas a recibir una ovación. Y no más. Y mis hermanos, la ovación de los hombres, aunque muchas veces se siente muy bonita, es temporal. Pero el reconocimiento del Padre Celestial, que tú y yo podamos estar delante del Padre Celestial y escuchar las palabras: bien, buen siervo, prudente y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mi hermano, eso es eterno, eso es hacer tesoros eternos. Cristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo, siendo Dios, en forma de Dios, Él se despojó de ese alto puesto, para habitar entre nosotros en la forma limitada de un hombre. ¿Sabes para qué? Para servirnos y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo que en su reino, mi hermano, no hay lugar para ególatras y para egocéntricos. Al contrario, debemos caminar en la humildad en la cual caminó nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesucristo. Y esa, mi hermano, esa es nuestra palabra de esperanza. Dice Juan, es Jesús hablando: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición, Padre, de pertenecer a tu reino, mi Dios.
Y nadie llegó a tu reino, Padre, por mérito propio. Todos estábamos destinados a la muerte, Padre, al castigo eterno por nuestros pecados, porque eso sí nos sale muy bien, Padre. Somos especialistas en pecar y somos especialistas en alejarnos de ti. Pero por tu bendita misericordia, Padre, tú nos has rescatado, mi Dios. Y Padre, siendo sinceros, en tu reino estamos de gratis, porque nadie lo merecía. Pero aquel que vive para siempre, el alfa y el omega, como lo describe tu palabra, tu Hijo amado, despojándose de sí mismo, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él vino a darnos ejemplo de humildad y servicio, Padre. Ayúdanos a caminar en esa humildad y en ese servicio, Padre. Señor, que no vivamos un cristianismo para hacernos de un nombre, para construir una imagen, Padre. Que en verdad podamos ser de bendición para que tu nombre sea construido, para que tu imagen sea glorificada, Padre. Quita de nosotros toda tentación, Padre. A veces el aplauso, Señor, es muy coqueto, mi Dios. A veces la alabanza, mi Dios, gusta. Pero, Señor, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Ayúdanos, Padre, a caminar siempre en esta verdad. Te lo pedimos, Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues rápidamente, en cuanto a avisos, pues recuerden que están todas nuestras actividades ahí en nuestras redes sociales. Usted puede consultar ahí toda la información. Viene la Escuela Bíblica de Verano. Ahorita los muchachos están en el campamento, entonces es importante que estemos orando por ellos, ¿no? Pero bueno, tenemos varias actividades, viene el retiro de mujeres, en fin, hay muchas actividades. Por favor, consulte nuestras redes sociales. También tenemos mesas de información afuera del auditorio, abajo del domo, donde ahí están todos los procesos de inscripción, algunos con costo, algunos son libres, ¿no? Le pido por favor ahí que se acerque y como siempre invitarlo a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde. Estamos con esta serie de la contracultura del reino. Y también invitarlo a nuestro servicio en media semana, todos los miércoles, 7:30 de la noche. Es muy importante, recuerde que ahorita estamos con obras de pavimentación en una de las calles de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, entonces uno de nuestros accesos está cerrado. Sea usted paciente, por favor, sea usted paciente y bueno, pues estemos dispuestos a mostrar nuestro cristianismo. Y bueno, para dar por concluido este tiempo de reflexión, me gustaría devolver la cortesía de sus saludos. Mi hermana Lichita, que fue la primera en saludarnos, un saludo a mi hermanita. También Lorena Rosas, desde allá, desde Estados Unidos, qué gusto saludarle, hermana. Tengo aquí a Marley, muy buen día, buenos días, Dios le bendice. Mi hermanita Leo Patiño, qué gusto saludarle como siempre, me da mucho gusto saludarle. Gracias por compartir la palabra de Dios, gracias a Dios, es Dios el que nos regala la bendición de su palabra. Mi hermanita Mine, qué gusto saludarle, también por favor dele un abrazo a ese muchacho, al buen Charlie, que queremos mucho. Tengo aquí a Tita Torres, muy buenos días, gracias por el mensaje, gracias a Dios por su palabra. Y mi hermanita Irma Argüelles, muy buen día, bendecido día para todos ustedes. Mis hermanos, no me canso de pedirlo, por favor, no se desconecte de Dios. Pase lo que pase, por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, siga leyendo su Biblia, no se desconecte de la oración, siga usted hablando con nuestro Dios. Y no se desconecte de su Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien. Estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.